Bienvenidos a tu canal del terror, Noches de Miedo, donde las historias más escalofriantes cobran vida. Hoy te presentamos el gato negro y la mala suerte que corrió una familia. Prepárate para adentrarte en un mundo de oscuras leyendas donde el miedo es el protagonista. Y por favor, suscríbete al canal y danos un like. Nada te cuesta, es totalmente gratis. Así podremos seguir brindándote más historias de estas que nos apasionan. Capítulo 1. El encuentro. Carlos siempre había sido un hombre práctico. Con una esposa amorosa y 2 hijos pequeños, vivían en un barrio tranquilo de una ciudad no muy grande. Aquella tarde de otoño, mientras conducía de regreso a casa después de un largo día de trabajo, no podía imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El sol ya se había ocultado y la noche empezaba a envolver el paisaje con su manto oscuro. Eran alrededor de las 7 de la noche cuando Carlos vio algo inusual en medio de la carretera. 2 pequeños reflejos rojos brillaban en la distancia, como si fueran ojos observándolo desde las sombras. Instintivamente, Carlos pisó el freno, deteniendo el coche abruptamente. Al acercarse con cautela, descubrió que los reflejos pertenecían a un gato negro. Era un animal pequeño, con un pelaje tan oscuro que casi se fundía con la noche. El gato, lejos de mostrarse agresivo, se acercó a Carlos con curiosidad, frotándose contra sus piernas y ronroneando suavemente. Carlos, siempre amante de los animales, decidió llevarlo a casa. Cuando llegó, su esposa, Clara, y sus 2 hijos, Ana y Pedro, se sorprendieron al ver al nuevo miembro de la familia. El gato se mostró increíblemente cariñoso con todos, ganándose rápidamente el cariño de los niños, que lo nombraron Sombra debido a su color. La primera noche, Sombra se acomodó en el regazo de Clara mientras veían televisión. Pedro y Ana se turnaban para acariciar al gato, y la casa se llenó de risas y alegría. Parecía que el pequeño felino había traído un soplo de frescura a sus vidas. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Sombra se paseaba por la casa, explorando cada rincón y dejándose mimar por la familia. Nadie podía prever que, desde la llegada del gato, su vida iba a cambiar de forma tan drástica. La felicidad que el gato había traído consigo se vería empañada por eventos que nadie podría haber anticipado. Capítulo 2. Los primeros signos. La vida en la casa de Carlos parecía haber recuperado su ritmo habitual tras la llegada de Sombra, el gato negro. La familia había encontrado un nuevo equilibrio y disfrutaba de la compañía del felino, que se había convertido en una parte integral de su rutina diaria. Sin embargo, lo que parecía ser una fase de felicidad y armonía pronto comenzó a mostrar grietas. Eventos pequeños y aparentemente insignificantes empezaron a alterar la paz del hogar. Las primeras señales de que algo no estaba bien fueron sutiles. Una mañana, Clara encontró la leche derramada en la cocina. Pensó que tal vez no había cerrado bien la botella, pero lo dejó pasar. Al día siguiente, Carlos descubrió que su reloj de pulsera, que siempre dejaba en la mesa de noche, había desaparecido. Después de buscar por toda la casa, finalmente lo encontró debajo del sofá del salón, un lugar donde jamás lo hubiera dejado. Las cosas siguieron acumulándose. Una noche, mientras veían una película, las luces parpadearon varias veces antes de apagarse completamente. Carlos revisó el cuadro de luces, pero no encontró ninguna falla. Pensaron que podría ser un problema de la red eléctrica del barrio. Sin embargo, las interrupciones continuaron durante los siguientes días, siempre a las mismas horas, creando una sensación de inquietud en la familia. Fue entonces cuando Ana, la hija menor, comenzó a enfermarse. Todo empezó con una tos persistente que no parecía mejorar. Clara la llevó al médico, quien le diagnosticó un resfriado común y le recetó jarabe para la tos. Pero la tos no cedía, y Ana empezó a quejarse de dolores en el pecho y dificultad para respirar.
A pesar de los cuidados y la medicación, Ana empeoraba. Clara y Carlos se turnaban para cuidarla por las noches, preocupados por su estado. Sombra, el gato, parecía particularmente interesado en Ana, permaneciendo a su lado mientras dormía y ronroneando suavemente, como si intentara consolarla. Un viernes por la noche, mientras Carlos estaba sentado en la sala de estar revisando algunos papeles del trabajo, escuchó un sonido extraño proveniente del cuarto de Ana. Subió rápidamente las escaleras y encontró a Sombra acurrucado junto a la niña, que tenía fiebre alta y respiraba con dificultad. Clara llamó de inmediato a una ambulancia. En el hospital, los médicos realizaron una serie de pruebas, pero no pudieron identificar la causa exacta de la enfermedad de Ana. Su condición continuó deteriorándose y, a pesar de todos los esfuerzos, Ana falleció 2 semanas después de haber sido ingresada. La familia estaba destrozada. La muerte de Ana fue un golpe devastador para la familia. La casa, que antes resonaba con risas y alegría, ahora estaba sumida en una tristeza profunda. Clara y Carlos intentaban consolarse mutuamente mientras Pedro, su hijo mayor, permanecía en silencio, luchando por entender la pérdida de su hermana. Los días siguientes a la tragedia fueron duros. Las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas ahora parecían llevar una carga emocional pesada. Los juguetes de Ana, su habitación e incluso sus dibujos en la nevera, todo se convirtió en un recordatorio doloroso de su ausencia. En medio de todo esto, Sombra seguía merodeando por la casa, su comportamiento cariñoso contrastando con la atmósfera sombría del hogar. Una tarde, mientras Clara estaba en la cocina preparando la cena, Pedro comenzó a quejarse de un dolor de cabeza. Inicialmente, Clara pensó que era debido al estrés y la tristeza por la pérdida de su hermana. Le dio un analgésico y lo acostó temprano, esperando que una buena noche de sueño lo mejorara. Sin embargo, al día siguiente, Pedro seguía sintiéndose mal. Su dolor de cabeza no había disminuido, y ahora también se quejaba de mareos y náuseas. Clara, preocupada, lo llevó al médico. Después de realizar varios exámenes, el doctor no pudo encontrar nada concluyente y sugirió que Pedro descansara y se mantuviera hidratado. Pero los síntomas de Pedro no mejoraron. Al contrario, comenzaron a empeorar con el tiempo. Carlos y Clara, desesperados, lo llevaron a especialistas, pero nadie podía darles una respuesta clara. El niño, que había sido tan enérgico y vivaz, ahora estaba pálido y débil, pasando la mayor parte del tiempo en cama. Un día, mientras Clara cuidaba de Pedro, notó que Sombra no se apartaba de su lado, al igual que había hecho con Ana. Recordó las extrañas coincidencias que habían comenzado con la llegada del gato y no pudo evitar que una sensación de temor se instalara en su mente. Carlos, que había estado tratando de ser racional y mantenerse fuerte para su familia, también empezó a cuestionarse si había alguna relación entre las desgracias que estaban viviendo y la presencia del gato negro. Las luces continuaban parpadeando sin razón aparente, y objetos seguían desapareciendo o apareciendo en lugares insólitos. La atmósfera en la casa se volvía cada vez más tensa, con una sensación de opresión que afectaba a todos. Clara empezó a notar que, cada vez que Sombra estaba cerca, su ansiedad aumentaba. Intentó hablar con Carlos sobre sus sospechas, pero él, aunque preocupado, trataba de mantenerse escéptico. Una noche, mientras Carlos estaba en el salón revisando algunos documentos, escuchó un ruido fuerte proveniente del cuarto de Pedro. Subió corriendo las escaleras y encontró a Sombra en el pasillo, mirando fijamente la puerta cerrada. Al entrar, vio a Pedro retorciéndose en la cama, con los ojos muy abiertos y el rostro cubierto de sudor. Intentaron calmarlo, pero el niño apenas podía hablar entre sollozos de dolor. En el hospital, los médicos se enfrentaban nuevamente a un enigma. Pedro fue sometido a varias pruebas, pero ninguna arrojó resultados concluyentes. Su estado seguía empeorando, y, después de 3 meses de angustia y desesperación, el niño también falleció.
La familia quedó completamente devastada por la pérdida de sus 2 hijos en tan poco tiempo. La tragedia había destruido a la familia de Carlos. La casa, que una vez fue un hogar lleno de amor y alegría, ahora estaba vacía y silenciosa. Carlos y Clara, consumidos por el dolor, apenas podían encontrar consuelo en su mutua compañía. Y en medio de todo esto, Sombra seguía siendo una presencia constante, su comportamiento inalterado a pesar de la desolación que los rodeaba. Carlos empezó a pasar más tiempo investigando sobre gatos negros y las supersticiones asociadas con ellos. Encontró numerosas historias y leyendas sobre gatos que traían mala suerte, y aunque trataba de mantener un enfoque racional, no podía ignorar la creciente sensación de que Sombra estaba de alguna manera relacionado con las desgracias que habían caído sobre su familia. Capítulo 3. La primera tragedia. Tras la llegada de Sombra, la vida de Carlos y su familia había dado un giro inesperado y trágico. La pérdida de Ana había dejado un vacío irreemplazable en sus corazones, y ahora, con Pedro enfermo, el miedo y la desesperación se habían convertido en compañeros constantes. La familia intentaba mantener la esperanza, pero cada día que pasaba parecía llevarlos más cerca de una oscuridad que no podían comprender. Este capítulo narra cómo la enfermedad de Pedro evoluciona y cómo la familia enfrenta la segunda gran tragedia. Los días que siguieron a la muerte de Ana fueron un torbellino de dolor y confusión. La casa, que antes resonaba con risas y alegría, ahora estaba en silencio. Pedro, el hijo mayor, se había vuelto retraído, lidiando con la pérdida de su hermana de una manera que sus padres apenas podían entender. Una mañana, Clara notó que Pedro se quejaba de un dolor de cabeza persistente. Inicialmente, pensaron que era una reacción al estrés y la tristeza. Le dieron analgésicos y lo alentaron a descansar. Sin embargo, el dolor de cabeza no disminuía, y Pedro comenzó a mostrar otros síntomas, mareos, náuseas y una fatiga inusual. Preocupados, Clara y Carlos llevaron a Pedro al médico, pero las pruebas no revelaron nada concluyente. Le recomendaron reposo y mantenerse hidratado, pero Pedro no mejoraba. Al contrario, su estado se agravaba día a día. La preocupación de Carlos y Clara se transformó en desesperación cuando, una noche, Pedro tuvo un ataque de fiebre alta y comenzó a delirar. Clara permanecía al lado de Pedro, cuidándolo día y noche, mientras Carlos buscaba respuestas desesperadamente. Sombra, el gato negro, parecía omnipresente, observando con sus ojos penetrantes y siempre cerca de Pedro. Carlos no podía evitar sentir una creciente inquietud cada vez que veía al gato cerca de su hijo. Las luces en la casa continuaban parpadeando sin razón aparente, y objetos seguían apareciendo en lugares inesperados. La atmósfera se volvía cada vez más tensa, y la sensación de que algo siniestro estaba ocurriendo se hacía más fuerte. Una tarde, mientras Clara estaba en la cocina preparando una sopa para Pedro, Carlos escuchó un ruido fuerte en el cuarto de su hijo. Subió corriendo las escaleras y encontró a Sombra en el pasillo, mirando fijamente la puerta cerrada. Al entrar, vio a Pedro retorciéndose en la cama, con los ojos muy abiertos y el rostro cubierto de sudor. Intentaron calmarlo, pero el niño apenas podía hablar entre sollozos de dolor. En el hospital, los médicos se enfrentaban nuevamente a un enigma. Pedro fue sometido a varias pruebas, pero ninguna arrojó resultados concluyentes. Su estado seguía empeorando, y la angustia de Carlos y Clara aumentaba con cada día que pasaba. Pedro, que había sido un niño enérgico y lleno de vida, ahora estaba pálido y débil, pasando la mayor parte del tiempo en cama. Clara permanecía al lado de Pedro, cuidándolo día y noche, mientras Carlos buscaba respuestas desesperadamente. Sombra, el gato negro, parecía omnipresente, observando con sus ojos penetrantes y siempre cerca de Pedro. Carlos no podía evitar sentir una creciente inquietud cada vez que veía al gato cerca de su hijo. Las luces en la casa continuaban parpadeando sin razón aparente, y objetos seguían apareciendo en lugares inesperados.
La atmósfera se volvía cada vez más tensa, y la sensación de que algo siniestro estaba ocurriendo se hacía más fuerte. Una tarde, mientras Clara estaba en la cocina preparando una sopa para Pedro, Carlos escuchó un ruido fuerte en el cuarto de su hijo. Subió corriendo las escaleras y encontró a Sombra en el pasillo, mirando fijamente la puerta cerrada. Al entrar, vio a Pedro retorciéndose en la cama, con los ojos muy abiertos y el rostro cubierto de sudor. Intentaron calmarlo, pero el niño apenas podía hablar entre sollozos de dolor. En el hospital, los médicos se enfrentaban nuevamente a un enigma. Pedro fue sometido a varias pruebas, pero ninguna arrojó resultados concluyentes. Su estado seguía empeorando, y la angustia de Carlos y Clara aumentaba con cada día que pasaba. Pedro, que había sido un niño enérgico y lleno de vida, ahora estaba pálido y débil, pasando la mayor parte del tiempo en cama. La situación empeoró aún más cuando Pedro comenzó a tener convulsiones. Los médicos, incapaces de identificar la causa exacta de su enfermedad, solo podían administrar tratamientos paliativos, intentando controlar los síntomas. La desesperación de Carlos y Clara era palpable. No podían entender por qué su hijo, que había estado sano hasta hace poco, ahora estaba luchando por su vida. Carlos, exhausto y consumido por la preocupación, comenzó a notar un patrón inquietante. Recordó cómo Ana había empeorado rápidamente después de la llegada de Sombra. Ahora, Pedro estaba pasando por un calvario similar. Empezó a investigar sobre gatos negros y supersticiones, encontrando historias y leyendas que hablaban de mala suerte y desgracias asociadas con estos felinos. Una noche, mientras Clara dormía junto a Pedro en el hospital, Carlos decidió enfrentar al gato. Sombra estaba sentado en la sala de estar, su pelaje negro brillante a la luz de la lámpara. Carlos se acercó lentamente, susurrando palabras de angustia y frustración. El gato lo miró con sus ojos penetrantes, pero no hizo ningún movimiento. Carlos recogió al gato y lo llevó al sótano, decidido a mantenerlo allí hasta que pudiera pensar con claridad. Cerró la puerta y subió de nuevo, con la esperanza de que alejar al gato de Pedro pudiera traer algún alivio. Pero en su corazón, Carlos sabía que no sería tan simple. A pesar de todos los esfuerzos, el estado de Pedro no mejoró. Pasaron semanas de angustia, con visitas constantes al hospital y noches sin dormir. La salud de Pedro seguía deteriorándose, y Carlos y Clara se encontraron enfrentando la posibilidad más aterradora: perder a su hijo. Una tarde, mientras Carlos estaba en la sala de espera del hospital, recibió una llamada del médico. Pedro había tenido una recaída y estaba en cuidados intensivos. Carlos corrió hacia la habitación de su hijo, pero llegó demasiado tarde. Pedro había fallecido, dejando a sus padres en una devastación completa. La pérdida de Pedro dejó a Carlos y Clara en un estado de profundo dolor y desesperación. La casa, que una vez había sido un lugar de amor y risas, ahora era un recordatorio constante de la tragedia. Sombra, el gato negro, permanecía en el sótano, y cada vez que Carlos pensaba en él, sentía una mezcla de ira y miedo. Carlos no podía evitar culpar al gato por las desgracias que habían caído sobre su familia. Aunque era difícil de creer, las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Clara, aunque rota por la pena, intentaba consolar a su esposo, recordándole que culpar al gato no traería de vuelta a sus hijos. Capítulo 4. La sombra del destino. La casa de Carlos y Clara se había convertido en un lugar de tristeza y desesperación tras la muerte de Pedro. La sensación de desolación era abrumadora, y el ambiente opresivo parecía empeorar cada día. Sombra, el gato negro, seguía confinado en el sótano, pero su presencia seguía siendo una sombra constante en la mente de Carlos. A medida que los días pasaban, la salud de Clara comenzó a deteriorarse, y Carlos temía que el ciclo de tragedias no hubiera terminado aún. La pérdida de sus hijos había dejado a Carlos y Clara sumidos en una tristeza profunda y constante.
Cada rincón de la casa era un recordatorio de Ana y Pedro, y la vida cotidiana se había convertido en una lucha por encontrar algún sentido y propósito. Clara intentaba mantenerse ocupada, pero Carlos notaba que su esposa estaba cada vez más cansada y decaída. Un día, Clara comenzó a quejarse de un dolor persistente en el pecho. Inicialmente, pensaron que era el resultado del estrés y la pena, pero el dolor no disminuía. Carlos insistió en llevarla al médico, quien, tras realizar varios exámenes, no pudo encontrar una causa clara para sus síntomas. Clara recibió un tratamiento paliativo, pero su condición no mejoraba. Carlos empezó a pasar más tiempo en la casa, preocupado por la salud de Clara y atormentado por la culpabilidad y la impotencia. No podía evitar pensar en Sombra, el gato negro, y en las supersticiones que había investigado. Aunque trataba de mantenerse racional, la sensación de que el gato estaba de alguna manera relacionado con las desgracias de su familia se hacía más fuerte cada día. Las noches eran especialmente difíciles. Carlos y Clara apenas podían dormir, atormentados por pesadillas y recuerdos dolorosos. A menudo, Carlos se encontraba de pie frente a la puerta del sótano, escuchando los suaves maullidos de Sombra, preguntándose si debía deshacerse del gato de una vez por todas. Pero algo lo detenía, una mezcla de miedo y una esperanza irracional de que todo fuera una serie de coincidencias trágicas. La salud de Clara continuó deteriorándose. Los dolores en el pecho se volvieron más frecuentes e intensos, y ella empezó a tener dificultad para respirar. Carlos, desesperado, la llevó a varios especialistas, pero nadie podía darle una respuesta clara. La angustia y la impotencia eran casi insoportables. Una noche, mientras Clara descansaba en la cama, Carlos decidió revisar el sótano. Abrió la puerta y bajó lentamente las escaleras. Sombra estaba acurrucado en una esquina, sus ojos brillantes observando cada movimiento de Carlos. El hombre se acercó al gato, su mente llena de preguntas y temores. Levantó a Sombra y lo sostuvo en sus brazos, sintiendo el suave ronroneo del felino. Mientras sostenía al gato, Carlos recordó todas las investigaciones que había hecho sobre gatos negros y las supersticiones que los rodeaban. Pensó en todas las tragedias que habían sucedido desde la llegada de Sombra. Aunque era difícil de aceptar, no podía ignorar la creciente sensación de que el gato estaba de alguna manera conectado con el sufrimiento de su familia. Carlos llevó a Sombra de vuelta al sótano y lo dejó en su rincón. Subió las escaleras, su mente llena de confusión y temor. No sabía qué hacer, pero sabía que tenía que proteger a Clara de cualquier manera posible. Decidió mantenerse vigilante y observar cualquier cambio en la casa o en la salud de su esposa. A medida que pasaban los días, Clara se debilitaba cada vez más. Los médicos seguían sin encontrar una causa para sus síntomas y Carlos se sentía cada vez más impotente. Una tarde, mientras estaba sentado junto a la cama de Clara, ella lo miró con ojos llenos de dolor y le dijo: «Carlos, creo que hay algo en esta casa, algo que nos está haciendo daño». Las palabras de Clara resonaron en la mente de Carlos. Sabía que ella también había notado la presencia inquietante de Sombra y las extrañas coincidencias desde su llegada. Aunque era difícil de aceptar, Carlos decidió tomar medidas drásticas. Llamó a un amigo de la familia, un sacerdote local, y le pidió que viniera a bendecir la casa. El sacerdote llegó al día siguiente y recorrió cada rincón de la casa, recitando oraciones y rociando agua bendita. Cuando llegó al sótano, se detuvo frente a la puerta y miró a Carlos con preocupación. «Siento una energía oscura aquí», dijo. Carlos abrió la puerta y bajaron juntos. Sombra estaba acurrucado en su rincón, sus ojos brillando en la penumbra. El sacerdote realizó un ritual de purificación en el sótano, pero cuando salió, miró a Carlos con seriedad. «Este gato, hay algo inusual en él. Debes deshacerte de él», dijo. Carlos asintió, sabiendo que era lo que debía hacer, aunque su corazón estaba lleno de dudas y miedo. Esa noche,
mientras Clara dormía, Carlos tomó a Sombra y lo llevó al auto. Condujo hasta las afueras del pueblo, a un área boscosa, y dejó al gato allí. Mientras se alejaba, no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor y ver los ojos brillantes de Sombra observándolo. Se sintió aliviado y temeroso al mismo tiempo, esperando que esa acción pudiera traer algo de paz a su hogar. A pesar de haber dejado a Sombra lejos de su hogar, la salud de Clara no mejoró. Carlos trataba de mantenerse fuerte para ella, pero la desesperación y el miedo seguían acechándolo. Cada noche, mientras se sentaba junto a la cama de Clara, pensaba en las tragedias que habían vivido y en la posibilidad de que el gato negro hubiera sido la causa de todo. El capítulo cerraba con una imagen de Carlos sentado en la sala de estar, rodeado de recuerdos de su familia, mientras afuera, en la oscuridad, los ojos brillantes de Sombra parecían observar desde la distancia. La sensación de que la sombra del destino aún no había abandonado su hogar era ineludible, y Carlos temía lo que el futuro podría traer. Capítulo 5. El peso de la culpa. La vida de Carlos se había convertido en una lucha constante contra la desesperación y la culpa. Con Ana y Pedro fallecidos, y Clara gravemente enferma, su mundo parecía desmoronarse. Aunque había dejado a Sombra lejos de su hogar, la sensación de inquietud y maldición no desaparecía. La incertidumbre y el miedo se habían arraigado en su mente, y cada día se enfrentaba a la sombría realidad de que podría perder a Clara también. La ausencia de Sombra no trajo la paz que Carlos había esperado. Clara seguía debilitándose, y los médicos continuaban sin ofrecer respuestas claras. Cada día, Carlos observaba impotente cómo la salud de su esposa se deterioraba, y con cada momento que pasaba, su desesperación crecía. Una tarde, mientras Clara descansaba, Carlos recibió la visita de su amigo Juan, un antiguo compañero de trabajo que había oído hablar de las tragedias que habían azotado a su familia. Juan era un hombre pragmático, pero también tenía un profundo respeto por las creencias y supersticiones de la gente. Sentados en la sala de estar, Carlos le contó a Juan todo lo que había sucedido desde la llegada de Sombra. Le habló de las muertes de Ana y Pedro, de la enfermedad de Clara, y de las extrañas coincidencias y sucesos inquietantes que habían marcado sus vidas desde entonces. Juan escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «Sabes, Carlos, he escuchado historias similares antes», dijo Juan finalmente. Gatos negros, malas suertes, muchas culturas tienen creencias sobre eso. Pero a veces, no es solo el gato. A veces, es algo más. Algo que se alimenta del miedo y la desesperación. Carlos miró a su amigo con incredulidad. ¿Algo más? ¿Cómo qué?, preguntó, su voz llena de desesperación. Hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender completamente, continuó Juan. Energías oscuras que se sienten atraídas por la tragedia y el dolor. Tal vez el gato no era el problema, sino un catalizador. Algo que permitió que esas energías se manifestaran en tu hogar. Las palabras de Juan resonaron en la mente de Carlos. La idea de que algo más estuviera detrás de las desgracias de su familia le llenó de un miedo aún mayor. Pero también le dio una nueva determinación. Si había algo más, entonces tal vez había una manera de enfrentarlo. Carlos decidió investigar más a fondo sobre las supersticiones y las energías oscuras. Pasó horas leyendo libros antiguos y artículos en línea, tratando de encontrar alguna pista que pudiera ayudarle a entender lo que estaba pasando. En sus investigaciones, encontró referencias a antiguos rituales de purificación y protección, utilizados por diversas culturas para combatir las energías malignas. Con la ayuda de Juan, Carlos decidió realizar uno de estos rituales en su hogar. El ritual requería ciertos elementos específicos, hierbas, velas y símbolos antiguos. Pasaron varios días recolectando todo lo necesario, y finalmente, una noche, decidieron llevar a cabo el ritual. Encendieron velas en cada habitación de la casa y quemaron hierbas aromáticas mientras recitaban antiguas oraciones de purificación.
Dibujaron símbolos protectores en las puertas y ventanas y colocaron amuletos en los rincones oscuros de la casa. La atmósfera era tensa, pero Carlos sentía una pequeña chispa de esperanza de que esto pudiera funcionar. Mientras realizaban el ritual en el sótano, Carlos sintió un cambio en el aire. Era como si una presencia invisible se agitara, resistiéndose a ser expulsada. Las velas parpadearon y una brisa fría recorrió la habitación. Pero Juan mantuvo la calma, continuando con las oraciones y los movimientos precisos. Después de lo que pareció una eternidad, el aire en el sótano se calmó. Las velas dejaron de parpadear y la brisa desapareció. Carlos y Juan se miraron, agotados pero esperanzados. Tal vez, solo tal vez, habían logrado purificar la casa y alejar la energía oscura que había causado tanto dolor. En los días siguientes, Clara pareció mejorar ligeramente. Sus dolores se volvieron menos intensos y empezó a recuperar algo de fuerza. Carlos observaba con cautela, temeroso de que fuera solo una ilusión pasajera. Pero cada pequeño signo de mejoría alimentaba su esperanza. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Carlos notara algo extraño. En las noches, cuando la casa estaba en silencio, a veces escuchaba un suave maullido. Al principio pensó que era su imaginación, pero los sonidos persistían. Recordó a Sombra y sintió una mezcla de miedo y culpa. ¿Había sido realmente el gato el culpable? ¿O algo más estaba jugando con sus mentes? Una noche, mientras Clara dormía profundamente, Carlos decidió investigar. Seguía los maullidos hasta el sótano, donde había confinado a Sombra por última vez. Cuando abrió la puerta, el maullido cesó abruptamente. Bajó las escaleras con cautela, sintiendo una presencia que no podía ver. Al encender la luz, no encontró nada inusual. Sin embargo, en una esquina del sótano, vio algo que le heló la sangre, una figura oscura y nebulosa, apenas perceptible, que parecía observarlo. Carlos retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. La figura se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejándolo solo en el silencio del sótano. Carlos subió las escaleras de nuevo, su mente llena de preguntas. Si no era Sombra, entonces ¿qué era esa presencia? Decidió no contarle a Clara, temiendo que la preocupación pudiera empeorar su salud. En cambio, llamó a Juan y le contó lo que había visto. Juan sugirió que trajeran a un experto en lo paranormal, alguien que pudiera ayudarles a entender y enfrentar lo que fuera que estaba en su casa. Carlos dudó al principio, pero finalmente aceptó. Si había alguna posibilidad de salvar a Clara y acabar con la maldición que parecía rodearlos, tenía que intentarlo. El capítulo cerraba con Carlos esperando la llegada del experto en lo paranormal, su mente llena de dudas y temores. Sabía que se enfrentaban a algo más grande y más oscuro de lo que había imaginado. Pero también sabía que no podía rendirse. Por el bien de Clara, tenía que luchar hasta el final. Las sombras en su hogar eran más profundas de lo que había pensado, y la batalla por la salvación de su familia apenas comenzaba. Mientras las velas parpadeaban en la oscuridad, Carlos se preparaba para enfrentarse a lo desconocido, decidido a descubrir la verdad y liberar a su familia de la maldición que los atormentaba. Capítulo 6. El rostro de la oscuridad. La atmósfera en la casa de Carlos y Clara se había vuelto más tensa y sombría. A pesar de sus esfuerzos por purificar su hogar, la presencia oscura persistía, manifestándose en formas cada vez más perturbadoras. Con la llegada del experto en lo paranormal, Carlos esperaba encontrar respuestas y una forma de liberar a su familia de la maldición que los atormentaba. El experto en lo paranormal, un hombre llamado Ernesto, llegó a la casa de Carlos una tarde lluviosa. Ernesto era un hombre de mediana edad, con una mirada penetrante y una calma inquietante. Tras escuchar la historia de Carlos, Ernesto decidió comenzar su investigación en el sótano, el epicentro de las manifestaciones paranormales. Ernesto desplegó su equipo, cámaras, detectores de movimiento y grabadoras de audio,
mientras Carlos observaba con una mezcla de esperanza y temor. Clara, aunque debilitada, insistió en estar presente, buscando también entender la naturaleza de la amenaza que acechaba su hogar. Las entidades oscuras a menudo se alimentan del miedo y la desesperación, explicó Ernesto mientras ajustaba una cámara. Necesitamos mantener la calma y enfrentar esto con determinación. La primera noche de investigación fue inquietante. Mientras Ernesto revisaba las grabaciones, detectó anomalías, sombras que se movían en la periferia de las cámaras, ruidos inexplicables, y un susurro casi imperceptible en las grabaciones de audio. Parecía que la entidad estaba jugando con ellos, mostrando su presencia pero evitando un enfrentamiento directo. Ernesto decidió intensificar su enfoque. Utilizó un dispositivo de comunicación espiritual, una especie de tablero o ouija moderno, para intentar contactar con la entidad. La sala estaba en silencio total, solo rota por el suave zumbido de los equipos electrónicos. Clara, sentada junto a Carlos, tomó su mano, buscando consuelo en el contacto físico. Si hay alguien aquí, manifiéstese, dijo Ernesto, su voz firme y calmada. La respuesta fue inmediata. La temperatura de la sala descendió bruscamente y una sensación de opresión llenó el aire. La tabla ouija se movió lentamente, formando palabras que enviaron un escalofrío por la espina dorsal de Carlos. «No te vas». «¿Quién eres?», preguntó Ernesto, sin dejarse intimidar. La tabla se movió de nuevo. «Sombra». Carlos sintió un nudo en el estómago. Había sido Sombra, el gato negro, quien había traído esta entidad a sus vidas. Pero ahora era evidente que el gato era solo un conducto, una manifestación física de una presencia mucho más siniestra. Ernesto decidió que era hora de enfrentar a la entidad de manera directa. Preparó un ritual de exorcismo, una combinación de oraciones y símbolos sagrados de diferentes culturas, destinado a expulsar la energía oscura. La casa estaba llena de velas y el olor a incienso impregnaba el aire. Durante el ritual, la entidad se hizo sentir con más fuerza. Las paredes crujían, las luces parpadeaban y una sombra oscura se materializaba en diferentes partes de la casa, como si desafiara sus esfuerzos. Carlos y Clara se aferraron a la esperanza de que Ernesto pudiera liberar su hogar de esta presencia maligna. En un momento crítico del ritual, la sombra se materializó frente a ellos. Era una figura alta y amorfa, con ojos brillantes como carbones encendidos. Ernesto continuó con sus oraciones, sosteniendo un crucifijo y rociando agua bendita. La entidad emitió un sonido gutural, una mezcla de risa y gruñido, y luego se desvaneció en la oscuridad. El ritual concluyó y la casa quedó en un silencio inquietante. Ernesto, visiblemente agotado, les explicó que habían debilitado a la entidad, pero que no la habían destruido por completo. Esta entidad ha estado aquí mucho tiempo, se ha alimentado de la tragedia y el dolor. Puede llevar tiempo, pero podemos vencerla, aseguró. Esa noche, Carlos y Clara durmieron por primera vez en mucho tiempo sin pesadillas ni manifestaciones extrañas. Sin embargo, sabían que la batalla no había terminado. Ernesto les dio una serie de medidas preventivas, amuletos de protección, oraciones diarias y mantener la casa llena de luz y vida, para contrarrestar la oscuridad. Los días siguientes fueron un poco más tranquilos. Clara empezó a mostrar signos de mejoría, y aunque las sombras seguían acechando en los rincones, parecían menos intensas. Ernesto continuó visitándolos, ayudándoles a reforzar las protecciones y asegurándose de que el ritual había tenido un efecto duradero. Un día, mientras Carlos estaba en el jardín, encontró a Sombra. El gato había regresado, pero algo en él parecía diferente. Sus ojos ya no brillaban con la misma intensidad maligna. Ernesto sugirió que el gato había sido liberado de la influencia de la entidad oscura y que ahora podría vivir en paz. Carlos decidió dejar que Sombra se quedara.
A pesar de todo lo que había sucedido, sentía que el gato no era el verdadero enemigo, sino una víctima más de la oscuridad que había asolado su hogar. Clara también aceptó a Sombra, y poco a poco, la casa empezó a recuperar una sensación de normalidad. Capítulo 7. Luz en la oscuridad. Después del exorcismo parcial realizado por Ernesto, la casa de Carlos y Clara parecía más tranquila. Las manifestaciones de la entidad oscura habían disminuido considerablemente, y tanto Carlos como Clara empezaron a recuperar la esperanza de que finalmente podrían vivir en paz. Sin embargo, sabían que la batalla aún no había terminado por completo. Ernesto continuó visitándolos regularmente, reforzando las protecciones y asegurándose de que ninguna otra entidad maligna pudiera encontrar un punto de entrada en su hogar. Los días pasaron con relativa calma, pero tanto Carlos como Clara seguían en guardia, conscientes de que cualquier descuido podría permitir que la oscuridad regresara. Una noche, mientras compartían una cena tranquila, Carlos notó algo inusual en el comportamiento de Sombra. El gato, que había estado más tranquilo desde el exorcismo, comenzó a maullar insistente y a mirar fijamente hacia el sótano. Clara frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Crees que pueda ser?, susurró Clara, sin terminar la frase. Carlos asintió con solemnidad. Aunque la entidad principal parecía haber sido debilitada, Ernesto les había advertido que podría haber otros espíritus menores o residualidades que aún rondaban su casa. Decidieron investigar juntos, preparados para enfrentar cualquier amenaza que encontraran. Bajaron al sótano con cautela, encendiendo las luces y revisando cada rincón. No encontraron ninguna manifestación evidente, pero el aire seguía cargado de una tensión palpable. Carlos recordó las palabras de Ernesto sobre mantener la casa llena de luz y vida. Decidieron encender todas las luces y jugar música suave para llenar el espacio con energía positiva. Mientras recorrían cada habitación, colocaron amuletos de protección y recitaron oraciones de purificación. Clara encendió velas blancas y las colocó en cada esquina, invocando la paz y la protección. Sombra lo siguió en silencio, a veces deteniéndose para olfatear el aire, como si estuviera buscando algo invisible. La noche avanzaba lentamente, y finalmente decidieron regresar a la sala de estar. Se sentaron juntos en el sofá, sintiendo un alivio temporal al haber explorado cada rincón de su hogar. Carlos miró a Clara con cariño, agradecido de tenerla a su lado después de todo lo que habían pasado juntos. Creo que hemos hecho todo lo posible, dijo Carlos finalmente, rompiendo el silencio tenso. Ernesto nos dijo que debíamos mantenernos vigilantes, pero también vivir nuestras vidas sin miedo. Clara asintió con una sonrisa triste. Es lo único que podemos hacer, Carlos. Mantenernos unidos y enfrentar lo que venga. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Carlos notó que Sombra había vuelto a su vieja costumbre de dormir al pie de la cama. A pesar de todas las dificultades, el gato parecía haber encontrado un lugar de paz en su hogar. Al amanecer, Carlos y Clara se despertaron con una sensación de renovación. Aunque seguían conscientes de la fragilidad de su paz, también sabían que juntos podían enfrentar cualquier desafío que el futuro les trajera. Decidieron que era hora de seguir adelante, de sanar y reconstruir lo que habían perdido. El capítulo cerraba con una escena de Carlos, Clara y Sombra caminando juntos bajo el sol de la mañana. Aunque el pasado los había marcado profundamente, también los había fortalecido. Con cada paso, sentían una ligera brisa que parecía llevarse consigo los últimos vestigios de oscuridad que habían plagado su vida. Ernesto les había asegurado que, con el tiempo, las energías oscuras se disiparían por completo. Mientras miraban hacia el horizonte, Carlos tomó la mano de Clara con determinación, prometiéndole que nunca más dejarían que el miedo los dominara. La historia de Carlos y Clara no terminó con la partida de la entidad oscura. Siguió siendo una historia de amor, perseverancia y esperanza. Aprendieron que,
Aunque el mal pueda manifestarse de formas aterradoras, el poder del amor y la fe puede prevalecer sobre cualquier sombra.